Una ocasión me decía nuestra hermana Lidia, que ya partió con el Señor, le tocaba la palabra del Señor y me decía: hermano, es que yo me pongo muy nerviosa. Me pongo muy nerviosa cuando pasa enfrente. Ahí muchos saben la Biblia, yo no sé mucho. Y me pongo demasiado nerviosa y me trabo. Y mire, hermana, le digo: todos los cristianos, todos los servidores de Cristo, todos los hermanos, así sea un pastor, así sea un maestro, que esté sentado para escucharla, él tiene que tener la madurez, amén, la humildad de entender de que todo el que se para aquí al frente va a dar una palabra que es la palabra de Dios, y va a tener la humildad de recibir lo que Dios tenga para su vida. Aquí no estamos para criticarnos, no estamos para ver quién habla mejor, quién tiene más elocuencia. Aquí estamos para recibir la palabra del Señor. Sí, Señor. Porque vamos a abordar en el segundo punto al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro cometió un error, el cual tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo. Y vamos a hablar acerca del tema de que todos necesitamos un carácter dócil. Porque todos los que estamos en el camino de la fe tenemos que entender que nunca vamos a terminar de conocer la palabra de Dios. Amén, amén. Yo siempre le he dicho que, y soy de los que dicen, siempre aprendemos algo nuevo. Amén. Por más que estudiemos, por más que conozcamos, por más que escuchemos estudios, amén, nunca terminamos de aprender la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que, la misma palabra se dice que es inescrutable. Inescrutable, insondeable, la palabra de Dios. Hay que recordar que este libro llamado Biblia, que quiere decir libros, amén, su autor es el sabio Dios, creador del universo, creador del cielo, la tierra, creador del género humano, creador de las aves, los peces, todos los cuadrúpedos, etc. Él es el creador, es su palabra. Él es el que nos dio esta palabra para que nosotros la escudriñásemos, conociésemos más su voluntad. Se cumple, porque la palabra de Dios va a edificar. Usted no sabe si alguien llega con un desánimo de querer abandonarlo todo, y el Señor le puede dar una palabra para que ese hermano o esa hermana reciba un consejo sabio, una exhortación, un consuelo para no abandonar la obra de Dios, porque Dios es el dueño de la mies de la obra. La necesidad de un carácter dócil. Bien, el tema o el pensamiento central es que todos necesitamos tener ese carácter dócil, pero la pregunta es: ¿qué es un carácter dócil? ¿Qué es tener un carácter dócil? Aleluya. ¿Alguien voluntariamente quisiera participar? Levante su mano y diga: ¿qué es un carácter dócil, hermana Raquelito? Humilde, sencillo. Humilde, sencillo, hermana. Dispuesto a recibir la corrección. La corrección. ¿Lourdes? Igual. Igual. Amén, hermana Julia. Pues un carácter flexible, ¿verdad que se da? Exactamente. Una persona dócil es una persona disciplinada, tranquila. Este adjetivo procede del vocablo docilis. Se emplea para calificar a quien es doctrinado, instruido o sometido con facilidad. Es decir, una persona dócil es aquella que se le puede instruir fácilmente. Amén. Amén. Esa persona que puede recibir enseñanza, no importa lo que tenga, lo que conozca, el cargo, amén, que lleve a cabo. Aleluya. Hablando de la obra de Dios, ¿verdad? Una persona dócil, un hermano dócil o una hermana dócil es aquella persona, aquel hermano que recibe la enseñanza con facilidad, que se le puede fácilmente instruir. Entonces el tema es la necesidad de un carácter dócil. O sea, todos los cristianos necesitamos tener un carácter dócil, porque lamentablemente, y estamos hablando dentro del cuerpo de Cristo, hay hermanos o hermanas que no les gusta que les enseñen porque piensan que lo saben todo. Sí, Señor. Sí, no, es que ya lo sé eso. Y voy a comentar una anécdota de dos hermanos que ya no están, con todo respeto. Nuestra hermana Raquel y nuestro hermano Adolfo Perricone. Espero que no esté viendo. En una enseñanza dominical, él estaba tomando café. Y la pastora, recordamos que se sentaba aquí. Amén. Siempre mirando el panorama. Nunca voy a olvidar a su pastora Raquel cómo sentaba en ese lugar. Siempre el ojo observador.
Ella escuchó ruidos en la cocina. A la enseñanza, fue a la cocina y estaba el hermano tomando un cafecito. Muchacho, ¿qué haces aquí? Tienes que estar en enseñanza. No, dice, todo lo que enseñan a ella me lo sé. Santo. O sea, no necesito la enseñanza. Uy, estoy ilustrando. Todos necesitamos, amén, en un momento dado ser corregidos, ser instruidos. No lo sabemos todo. Recuerden que somos seres humanos, y hablar de seres humanos es hablar de imperfección. Sí, Señor. Yo no puedo pedirle perfección a nuestro hermano Jaime porque no la tiene. Amén. Ni él me puede exigir a mí perfección porque tampoco yo la tengo. Amén. Entonces aplicamos lo que dice la palabra. Para poder quitar la paja del ojo de mi hermano, yo tengo que primeramente quitar la viga que hay en mi ojo. Tenemos que entender que somos seres humanos con fallas. No importa el grado, no importa el ministerio, los dones que se van. Somos seres humanos que llegamos a cometer errores. Y es necesario, como dice el pensamiento central, tener un carácter dócil, que podamos ser instruidos. Pero muchas veces es complicado, muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque a veces nos agarran, como decimos, en curva. Es decir, como que no nos agarran de buenas, como que no nos parece cuando nos corrigen, como que no nos parece cuando te equivocaste. Yo siempre le he dicho a los hermanos, si algo digo mal, díganme. Si alguna palabra la cambio en la clase, díganme, yo no me molesto, al contrario. Y digo porque he hablado palabras que me equivoco en un momento dado, los que enseñamos, se confunde uno, en lugar de decir Pedro, dice Pablo, en lugar de decir un lugar geográfico lo cambia, qué sé yo. Y a mí me gusta que me corrijan porque yo también necesito aprender, siempre, siempre. La necesidad de un carácter dócil. Pero ¿qué es lo contrario a un carácter dócil? ¿Qué es lo contrario a un carácter dócil? Rebeldía. Rebeldía. Y la palabra está llena de ejemplos de personas rebeldes. Por ejemplo, Caín. Caín dice la palabra que después de que mató a su hermano Abel, porque se llenó de odio, de rencor, Dios le cuestiona: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: ¿qué acaso soy su guardaespaldas? Imagínense, rebeldía delante de Dios. Encontramos otro ejemplo en la Torre de Babel. Según los teólogos, la Torre de Babel no es otra cosa sino rebeldía delante de Dios. Ahí entró un hombre llamado Nimrod, un hombre que llegó a enseñorear o a dominar a los seres humanos. Y todos se pusieron de acuerdo para hacer una torre que llegara hasta el cielo, para que no fuésemos esparcidos, dice. Por si fuésemos, es decir, si llega otro diluvio, nos escondemos. O sea, vamos en contra de la voluntad de Dios o la justicia de Dios. Todo teólogo resume que la Torre de Babel es rebeldía. Y la rebeldía es reprobada por Dios. La rebeldía es reprobada por Dios. El pueblo de Israel, ¿cuántas ocasiones no se portó rebelde? Que se supone que tenía que ser una nación que fuera luz a las que le rodeaban, pero fue lo contrario. En lugar de que las naciones se convirtieran a la ley de Moisés, la nación de Israel hacía lo contrario. Y esa rebeldía tuvo que ser castigada por el juez justo. Dios tuvo que intervenir. El juez justo no puede quedar impune ante un pecado, ante la maldad. Él tiene que actuar como juez justo. Amén. Gloria a Dios. Y el libro de Revelaciones nos habla que en el futuro va a ser lo mismo. A pesar de que vean los juicios de Dios, a pesar de que vean, amén, toda la devastación que Dios haga en este mundo cuando venga la ira de Dios, que es lo que revela el libro de Apocalipsis. Decía un teólogo ¿qué es el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis no es otra cosa sino que Dios va a volver a traer las 10 plagas que arrojó sobre el país de Egipto, que la devastó, las va a traer al mundo de nuevo, al mundo entero. Hablando de los juicios, las trompetas, hablando de las copas de la ira, los sellos. No es otra cosa, decía este teólogo. El Apocalipsis es una revelación de que Dios castigará a la humanidad. Es la ira de Dios sobre el mundo entero. ¿Y por qué está irado Dios sobre el mundo entero? Por su rebeldía, por su pecado. Romanos capítulo 1 dice el apóstol Pablo a partir del versículo 18. Dice que, ¿por qué viene la ira de Dios sobre esta tierra? Por la rebeldía, por el pecado. Porque el hombre detiene la justicia de Dios injustamente. Cambiaron, dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, repito, cambiaron completamente la adoración al Creador, ahora adoran la creación. Ahora en lugar de
de honrar al Creador. Adoran a la luna, adoran al sol, adoran las estrellas, adoran los cuadrúpedos, adoran los animales, como Egipto, que tenía muchos dioses con cara de animales, de rana, etc. Y el mismo hombre adora al hombre, lamentablemente. El mismo hombre elogia al hombre, alaba al hombre, cuando la palabra estipulada muy claro en Éxodo capítulo 20 del 3 al 5, Dios le dijo al pueblo de Israel tajantemente: no te hará dioses ajenos delante de mí. Tú no puedes representarme ni por un pedazo de metal, ni por una piedra preciosa, por más grande que sea ese metal, esa piedra, tú no puedes representarme, porque yo soy el Creador. No te harás imagen ni semejanza de nada de lo que esté. No te vas a inclinar a esa imagen, ni la vas a adorar, nada en absoluto. Por eso nosotros los cristianos no tenemos imágenes en los templos. Yo cuando llegué a la iglesia de Getsemaní hace 30 años, yo me dije: ¿dónde están los santos? Sentados. Y es una anécdota, ¿verdad? Que un hombre llegó bien tempranito a la iglesia y estaba una hermana haciendo el aseo, y llega el hermano a la iglesia y él comienza a ver las paredes. No había nada. Él esperaba sacuditas, él esperaba ver a la Virgen. Y, oiga, hermana, dígame, ¿y los santos? Eso siempre llega tarde. No se preocupe, Santo. Ay, Señor, ya los vieron. Ya los vieron. Bien, esta lección nos habla de la necesidad de tener un carácter dócil. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que recibieron corrección, recibieron una enseñanza y dócilmente la aceptaron. Repito, es complicado porque a veces no nos parece, a veces no, tú estás mal y como que no, es que yo todo lo sé, no puedo ser corregido. No es que tienes que entender, no, y muchas veces, pero el consejo de esta palabra es que tenemos que tenerlo. Somos seres humanos a veces, algunos con temperamento muy fuerte, ¿verdad? Con carácter fuerte. No, a mí no me digan lo que tengo que hacer, yo sé lo que hago, y no aceptan una enseñanza, una corrección. Esto es para todos. Amén. Un consejo para la vida práctica, vaya. Amén. Y vamos a ver también en el tercer punto, amén, que la justificación del hombre no es a través de la ley de Moisés, es a través de la fe. A través de la fe. Bien, la necesidad de un carácter dócil. O sea, una persona fácil de instruir. Vamos al punto número 1. Punto número 1. Apolos fue dócil en recibir la instrucción que requería. Apolos fue dócil en recibir la instrucción que requería. Para ello vamos a buscar Hechos capítulo 18 y vamos a estar leyendo el versículo 24 y versículo 25. Vamos a hablar un poco de este hombre llamado Apolos. La Biblia no nos habla mucho acerca de Apolos, pero la Biblia nos dice que este hombre era poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras. 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bien, vamos a estar en el punto 1, concentrándonos aquí en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como dato, ¿verdad? El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas el griego. Lucas escribió su evangelio llamado Lucas, o sea, Lucas, y el libro de los Hechos, un libro histórico. Amén. Lucas era de origen griego, no era judío, pues algunos no lo sabían. Lucas era de origen griego, al parecer él se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo. Él escribe estos dos libros. Y el libro de los Hechos, según el dato histórico, fue escrito alrededor del año 62 y 64 después de Cristo. El libro, repito, el libro de los Hechos fue escrito alrededor del año 62 al 64 después de Cristo. Y en este capítulo 18 aparece Apolos. Este versículo 24 dice el comentarista que él era un judío natural de Alejandría,
Y esta ciudad de Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el Bajo Egipto alrededor del año 332. O sea, Polos era de Alejandría. ¿Dónde era Alejandría? Quedaba en el Bajo Egipto, y Alejandría fue fundada por el gran conquistador Alejandro Magno, que era el líder del imperio griego. Lamentablemente murió muy joven y sus generales se repartieron las tierras. Alejandro Magno, en el 332, fundó esta ciudad llamada Alejandría. Y Alejandría, le voy a dar un dato histórico muy hermoso. Los que somos amantes de la palabra, que nos gusta conocer, Alejandría, en el año 250 a.C., un rey llamado Ptolomeo II, que precisamente en Alejandría se conocía porque tenía una biblioteca muy grande de muchos escritos antiguos. Se dice que había alrededor de 900,000 escritos. Y según la historia, el rey Ptolomeo se percató que en la biblioteca de Alejandría, repito, Alejandría estaba cerca de Egipto, para que me entiendan, el Bajo Egipto. Y el rey Ptolomeo II se dio cuenta de que en esa biblioteca, que tenía 900,000 escritos, faltaban los escritos judíos. Entonces, históricamente se dice que Ptolomeo pidió a Eleazar, si es que no me equivoco el nombre, Eliezer, que le mandara sabios para que pudieran hacer la traslación de las Santas Escrituras, que eran originalmente, o sea, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento, que era originalmente en hebreo y porciones de arameo, para que hiciera la traslación de las Escrituras al griego. Y a esa traslación del hebreo al griego se le conoció como la Septuaginta. O sea, por primera vez los escritos antiguos de los judíos, la ley de Moisés, fue traducida al griego. ¿Y por qué al griego? Bueno, porque los griegos en ese tiempo estaban en su auge. Amén. Era el imperio que estaba dominando, como muchos imperios que ha habido: el asirio, el sirio, el egipcio, el babilónico, el medo-persa, que lo derrocó según Daniel capítulo 5. El imperio medo-persa derrocó al imperio babilónico, pero los griegos derrotaron a los medos, Medo y Persia, que eran dos unidos. Y en ese tiempo los griegos tuvieron un auge donde el idioma griego logró ser la lengua oficial, como hoy en día puede ser el inglés. Usted en cualquier parte del mundo se da a entender por inglés como lengua principal, vaya, para comunicarse. En ese tiempo el griego pues tenía su auge, y Ptolomeo II le pidió al sacerdote Eliezer en Jerusalén que le mandara sabios o rabinos o maestros para hacer esa traducción de las Escrituras al griego. Y esa traducción se le llamó la Septuaginta. Si usted un día escucha la versión Septuaginta, obviamente que esos escritos ya desaparecieron. Eran escritos que se deshicieron, ¿verdad? Lo cierto es que es un dato histórico muy interesante. Este hombre llamado Apolos, que lo más probable es que pertenecía a una comunidad judía ahí en Alejandría, dice la palabra que era poderoso en las Escrituras, conocía profundamente la palabra del Señor, y dice la palabra que él predicaba la palabra. Dice en el versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero no más conocía el bautismo de Juan. O sea, no estaba su enseñanza muy completa, por así decirlo, pero lo hacía con todo amor, con todo fervor, era brillante, conocía la palabra. Y mire, dando la aplicación, necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos conocer la palabra de Dios. Una vez me dijo alguien: cuando tú no conozcas algo, mejor ni hables, porque vas a quedar en vergüenza. Si usted no quiere quedar en vergüenza en un asunto bíblico, es mejor que conozca la palabra de Dios. Porque lamentablemente vemos un testigo de Jehová que viene y le sacamos la vuelta, porque no es que los testigos de Jehová saben mucho.
Los testigos de Jehová saben mucho, dices que les enseñan mucho, porque estudian mucho. Y bueno, ¿cuál diferencia hay? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Se les hace difícil hablar con testigos de Jehová porque es que saben mucho. Pues estudie más para comprender. Apolos era poderoso en la escritura, conocía la palabra de Dios. Amén. Y porque a veces ocupamos tiempo en la televisión que escudriña la palabra del Señor. Y luego viene una pregunta bíblica y es que no sé. Pues en lugar de aprenderlo, ¿verdad? Como decía su hermano Pedro, la parábola. Escudriñemos la palabra, conozcámosla. Dediquemos tiempo a la palabra. Mire, lamentablemente, los que son ajenos al movimiento pentecostal, nos tienen lamentablemente catalogados como que los pentecostales somos emocionalistas e ignoramos la palabra de Dios. Mire qué triste cuando escuché eso. Amén. No, los pentecostales es puro emocionalismo, no conocen la palabra. Me refiero a los que no son pentecostales, que dedican mucho tiempo a la enseñanza. Siempre hay enseñanza, siempre hay enseñanza. Los pentecostales, esa es pura emoción. Les preguntas algo de la palabra y no saben. No saben, nomás te hablan de emociones, pero no te hablan de la palabra. Miren qué triste está eso. Hay que escudriñar la palabra del Señor. Lo bueno es que en Misión de Dios no pasa eso. Aleluya, aleluya. Este hombre era poderoso en las Escrituras, conocía la palabra. La necesidad verdaderamente de conocer la palabra. El Señor habló de siervos, como Juan el Bautista, que dijo en una antorcha. Hombres dedicados al camino de Dios, dedicados a servir al Señor. Dice el comentarista, todo maestro cristiano debe ser cuidadoso de presentar a Jesús como el asunto principal de sus enseñanzas. Necesitamos recordar que Jesucristo es el fundamento sobre el cual Dios edifica su casa. Apolos solamente conocía el bautismo de Juan, no tenía una enseñanza más completa. Mire, tenemos el privilegio usted y yo de tener la palabra de Dios. La iglesia de los primeros siglos no era lo mismo. Ellos se tenían que esconder para hacer cultos. Era muy difícil ellos tener acceso a los textos. No era que voy a la iglesia, a la librería cristiana y me compro un libro. No era así. Costaba mucho, era muy complicado. Usted puede encontrar una librería cristiana hoy en día, Biblia de todo sabor y color, como decimos. Letra grande, letra chica, para niños, en aquel tiempo no lo hacía. Tenemos tanta bendición hoy en día. El que no estudia, y más con las redes sociales, el que no estudia es que de plano no le interesa. El que no estudia es el que no quiere. Aleluya. Y viene una herejía, amén. Santo. Lamentablemente estamos en ese tiempo donde se predica herejías en la iglesia, amén. ¿Y por qué dicen amén? Porque no saben la Biblia, no conocen, no escudriñan la palabra del Señor. Inciso B, una vez instruido Apolos fue de gran provecho a los creyentes. Vamos a leer versículo del 26 al 28. Rápido, hermana Rosalinda, por favor, que nos ayude. Del 26, ahí en el 18, Hechos 18, del 26 al 28, por favor. Amén. Gloria a Dios, dice así en el nombre de Jesús. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Gracias. El tema es la necesidad de tener un carácter dócil. Una persona que fácilmente recibe una enseñanza o una corrección. Aquí vemos a un hombre poderoso en las Escrituras, conocedor, entregado, predicando. Pero aquí aparecen dos personajes, Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, Priscila y Aquila, hacer un pequeño paréntesis, si vamos aquí mismo al capítulo 18, desde el 1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, o sea el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Aquí nos habla de estos dos personajes que aparecen, Aquila y Priscila. Era un matrimonio, eran judíos originarios del Ponto, una región de Asia. Pablo se los topa. Todo indica que ellos conocían al Señor. Y dice la palabra que como tenían el mismo oficio, hacer tiendas, porque ese era el oficio del apóstol Pablo, hacer tiendas, comenzaron a trabajar juntos y prácticamente se convirtieron en colaboradores de Pablo. Colaboradores. Aquí en Hechos capítulo 18, a partir del versículo 26, encontramos que ellos encontraron a Apolos predicando la palabra, pero se percataron que la enseñanza de Apolos no estaba completa. No estaba completa. Entonces dice que lo tomaron aparte y le expusieron el camino más correctamente, ¿verdad? Solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, él sabía que había un arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado, era lo que predicaba Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, bautícense, es lo que conocía. Predicaba que el reino de Dios se había acercado, predicaba lo único que conocía. Pero cuando Priscila y Aquila le escucharon, fueron y le ubicaron en el conocimiento. Y aquí encontramos a un hombre que, a pesar de ser poderoso en las Escrituras, conociendo la palabra de Dios, aceptó la enseñanza. ¿Se fija? Porque él les dice, hay quienes dicen, repito, no, es que yo sé mucho, tú no me vas a enseñar a mí. Mire, hay un testimonio del famoso evangelista José Hilo que yo escuché hace mucho. Él dice que cuando él tenía como 5 o 6 años de convertido, ya había estudiado en el instituto, el Señor le había llamado, ya conocía mucho la palabra del Señor. Y cuando le enviaron a una iglesia a dar una enseñanza, ya estaba en plena enseñanza cuando iba a empezar la enseñanza, cuando un hombre se levanta y dice, tú estás muy joven para enseñarme a mí. O sea, si ya estaba mayor. Yo tengo 30 años en la iglesia. Tú te acabas de convertir hace unos años. Tú no me vas a enseñar a mí. Fíjese la ideología de este hombre. Yo tengo 30 años, yo sé más que tú. Y Josué le dice, yo tenía 5 o 6 años, pero yo iba estudiado. El hombre ni siquiera estudiaba. Nomás leía la Biblia cuando iba al templo. Nomás leía la Biblia cuando venía a la iglesia. ¿Qué iba a conocer? Aquí no es que yo tengo más tiempo y ya sé más. No, aquí se trata del que estudia, el que paga un precio. Como dice por ahí, el que se quema las pestañas en estar escudriñando la palabra del Señor. Así le dijo este hombre a José León, ese testimonio que él menciona. Tú no me vas a enseñar a mí. Yo tengo 30 años, tú te acabas de convertir. Pero aquí se trata de pagar un precio, de estudiar, de echar tiempo, invertir tiempo a la palabra de Dios. Apolos era poderoso en las Escrituras, pero cuando Priscila y Aquila lo ubicaron, él con un carácter dócil aceptó la enseñanza. Él dijo, no, yo conozco mucho, yo soy un predicador y predico fervorosamente y aquel. No, él aceptó la palabra del Señor, humildemente. Amén. Gloria a Dios. Una enseñanza para la vida práctica. Necesitamos ser corregidos muchas veces, hay que entenderlo. Necesitamos que nos ubiquen, no importa quién sea, si viene de mi familiar, que conozca la palabra, si viene de un hermano, si viene, qué sé yo, de donde venga, mientras sea correcta y bíblica, tenemos que humildemente aceptar, con un carácter dócil. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos de él le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fue corregido tal vez, o fue instruido más correctamente, y eso le dio más la pauta para que él siguiera adelante. Entonces él determina ir a la región de Acaya, donde estaba Corinto, y fue para allá, y fue de gran bendición. Lamentablemente, los corintios se hicieron partidarios, ¿verdad? Como leemos en 1 Corintios, ¿verdad? No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Cefas. No, yo soy de Apolos. Porque ya había sido el de bendición en ese lugar. Se sabe que Apolos, después de que abandonó Corinto, ya no quiso ir por lo que estaba sucediendo. Ya estaban elogiando a los hombres, ya no era, no, es que yo soy de Cristo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy
soy de Apolos, porque él había sido de bendición, ahí encajamos, ¿verdad? En el dato histórico. Aleluya. Versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aleluya. Pablo tenía la costumbre de ir a las sinagogas. ¿Qué era una sinagoga? ¿Alguien sabe lo que es una sinagoga? Facilita. Los que estudiaron. ¿Qué era una sinagoga? ¿Se acuerda, hermana Erika, que era una sinagoga? La ley, exactamente. Amén. Era como un templo, por así decirlo. Se reunían porque los judíos, principalmente los que eran de la región de Israel, internacionalmente conocida como Palestina, no podían todos ir los sábados al templo, a Jerusalén. Los más los estaban en Galilea al norte. Entonces se hacían sinagogas, como un pequeño recinto. Algunos ya saben esto, ¿va? Y ahí un rabino, un maestro, enseñaba la ley de Moisés. ¿Verdad? Porque el templo principal estaba en Jerusalén. Entonces, en todos lugares donde había judíos, se hacía una sinagoga, un pequeño templo. Y Pablo buscaba esos lugares para refutar, para enseñar a los judíos que Jesucristo era el Mesías. Mire, la palabra Cristo, pues algunos lo saben, la palabra Cristo viene del griego que quiere decir Mesías. Y la palabra Mesías viene del hebreo. O sea, Cristo es griego, Mesías es hebreo. Las dos palabras, tanto Cristo como Mesías, una viene del griego, otra viene del hebreo. Las dos significan el ungido. El ungido. Cuando nosotros decimos Jesús, Cristo, estamos diciendo Jesús, el ungido. Jesús Mesías, Jesús el ungido. Ambas significan ungido. ¿Y qué significa ungido? El señalado por Dios. Por eso cuando Jesucristo fue bautizado, se levantó de las aguas y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Este lo señaló. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El señalado, el ungido, el Cristo, el Mesías. Recuerde, Cristo es del griego, Mesías es del hebreo. Ambas significan el ungido, el señalado. Y cuando fue la transfiguración, se oyó una voz también que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, según la traducción, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en la transfiguración dijo el Padre: a Él lo vi, a Él. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Una verdad absoluta, única. No hay otro camino. Y Apolos es lo que se dedicaba: a predicar, a enseñar y a refutar a los judíos principalmente que Jesús era el Cristo. Porque hasta el día de hoy, hermanos, los judíos no aceptan que Jesús es el Mesías. Decía un rabino de avanzada edad, escuchando, ¿verdad?, que Jesús es el Mesías por todos los cristianos, dijo esta declaración: tal vez algún día los judíos lleguemos a aceptar que Jesús es el Mesías, pero aceptar que Jesús es Dios, no. Quedan en la misma. ¿Verdad? Tal vez, dijo el rabino, lleguemos a aceptar que Él pudiera ser Mesías, pero que Jesucristo sea Dios, eso no. Lamentablemente sigue el velo ahí. ¿Verdad? Rabinos han defendido que Isaías 53, un capítulo que habla de los sufrimientos del Mesías, rabinos han afirmado de que ese capítulo 53 de Isaías no habla de Jesús, está hablando de Israel. O sea, no aceptan que Jesús es el Mesías. El Mesías tenía que morir, pero no lo dice nomás únicamente en Isaías 53. Bueno, Porfirio, busque Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, la Biblia dice que el Mesías tenía que perder la vida. Daniel 9. Lea por favor, hermano Porfirio, pastor Porfirio, versículo 26. Versículo 26. 26. Amén. Bajo la gloriosa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por su. Una vez más.
Y el pueblo de, perdón, No, perdón. y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Gracias. Hasta bien. Se le quitará la vida al Mesías. Estaba escrito que el Mesías tenía que morir. No lo dice Isaías 53. El Mesías tenía que morir. Pero el pueblo no lo acepta porque todo tiene del medio. Eso era lo que se dedicaba a Apolos, a presentar a Jesucristo como el Mesías, que tenía que morir, pero también resucitar. Porque es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El fundamento de la fe cristiana es Cristo murió y Cristo resucitó. Ese es el fundamento. Y no puede haber otro. No puede haber otro. Cristo murió y Cristo resucitó. Es nuestro fundamento. Eso nunca lo olvide. No es María, no es Pedro, no es San Juditas. Es Jesús de Nazaret, el autor y consumador de la fe. Su muerte y resurrección es nuestro fundamento. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos edificando sobre ese fundamento? Amén. ¿Qué estamos edificando? ¿Oro? ¿Piedras preciosas? ¿O madera? Santo. ¿Hojarasca? Bueno, eso depende, ¿verdad? De usted el anhelo, las ganas que le echa al camino de Dios. Lo cierto que Apolo, después de que fue, tomó la enseñanza, la corrección de lo que estaba predicando por parte de Aquilas y Priscila, con un carácter dócil aceptó y siguió predicando y fue de bendición. Miren lo importante, amén, de las enseñanzas, lo importante de aprender. ¿Usted quiere ser útil en el camino de Dios? Entre otras cosas, tiene que conocer la palabra de Dios, ser instruido, con un corazón dócil, aceptar que necesitamos ser instruidos cada día. Cada día no terminamos de aprender la palabra del Señor, siempre hay algo nuevo que aprender. Gloria a Dios por ello. Y Apolos fue de bendición, de bendición. Dice el comentarista, en el versículo 28, enfatiza que el tema de la predicación de Apolos era Cristo. Por tanto, al llegar a Acaya, refutaba públicamente a los judíos, demostrando en las Escrituras que Jesús era el Cristo. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede ver esta verdad en esta palabra. Los judíos, los intérpretes, todos los fariseos, escribas, conocían las Escrituras, pero estaba el velo ahí. No conocían, no entendían la importancia. Pero dice el comentarista, mas Apolos usaba esas mismas Escrituras para demostrar con ellas que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Si él hubiera resistido a la corrección que le estaba dando por la enseñanza Priscila y Aquila, tal vez hubiera sido una bendición como lo fue. Cuando nosotros hacemos una corrección y verdaderamente somos dóciles, Dios puede trabajar en ese corazón. Hermana Rosalita. Quería comentar algo, amén. Se vino a mi mente hace muchos años, ahorita con lo que está hablando el hermano. La pastora a mí me corrigió en una vez que yo traje una predicación. Y tenemos que enseñarnos a aceptar cuando nosotros nos equivocamos, amén. La pastora Raquel, en las primeras veces que me dio parte, recuerdo que yo me amasé a un comentarista y prediqué. Ella nada más se me quedó mirando muy serio, pero así como Priscila y Aquila, dice que lo tomaron aparte, ¿verdad? No lo avergonzaron, porque es el propósito, no avergonzar a nadie, no, amén. Hay que enseñar, ¿verdad? Y si, bueno, por ahí nos equivocamos, claro, como dice mi pastor, los ojos del pastor tienen que estar abiertos constantemente a la congregación y no permitir que del púlpito se digan errores, herejías, no por maldad, pero quizás por la falta de conocimiento. O hay veces que uno habla sin conocer, o puedes agarrar de algún comentarista algo que tú ni siquiera estás entendiendo, ¿verdad? Pero mi pastora Raquel me apartó y me dijo, eso no tuviste que haberlo dicho. Me sentía avergonzada, me puse colorada, obvio, ¿no? Porque cuando uno predica, pues se siente uno inútil, que uno, ¿verdad? Uno a lo mejor no sabe cómo expresarse y quizás te esfuerzas mucho por estudiar, por orar, ayunar, buscar la mente de Dios para poder traer lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Me sentí muy triste, le dije, pastora, discúlpeme, y me dijo, es que eso no tuviste que haberlo dicho. Créame, hermano, que de ahí a mí me sirvió mucho. Y dije,
hoy más que nunca voy a empezar yo a estudiar un poquito más, ¿verdad? Y obviamente cuando estamos oyendo a alguien o un testimonio o exponer la palabra, no puede uno dejar pasar errores. Uno como encargado, ¿verdad? Ahora yo por la misericordia de Dios que estoy allá, no se pueden dejar pasar errores, ni herejías, ni cosas que no vienen a la sana doctrina, ¿eh? Uno tiene que estar consciente de eso y sobre todo el líder, tener sus ojos bien abiertos a lo que se habla, a lo que se dice, ¿verdad? Obviamente la pastora siempre la teníamos ahí sentadita, todo ella escuchaba, todo lo que decíamos, hasta en testimonios, prédicas, y ella al menos, que yo me he dado cuenta, nunca dejó pasar nada, ¿verdad? Y eso es bueno, que se nos corrija, ¿verdad? No tengamos el orgullo muy elevado. Yo tengo tantos años, a mí tú qué me dices, no Señor, seamos humildes y todos necesitamos aprender. Aunque hayamos ido al instituto, aunque te sepa la Biblia al revés y al derecho, no es aquí nada más, amén. Así es que cómo es necesario que no dejemos pasar nosotros del púlpito, ¿verdad? Nada. Y sobre todo, notar que si hay una falta de una carencia de doctrina, bueno, encaminarnos nosotros con humildad y paciencia a la iglesia, entendiendo que quizás no conocen esa área, pero para eso estamos, para enseñar, así como a nosotros también a menos enseñaron. Buen comentario. Priscila, aquí la no lo avergonzaron. Aparte, le enseñaron. ¿Verdad? Y él con un corazón dócil aceptó la enseñanza. Mire, mi hermano Pedro. Dios bendiga a todos. Amén. ¿Nos estamos gozando? Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Gloria a Dios, es bueno, porque eso quiere decir que vamos a hacer de bendición en la obra. Porque para eso, ¿verdad? Cristo nos salvó. Y yo me estoy gozando, hermano, porque, como digo a nuestro hermano pastor, ¿verdad? Cada vez aprendemos más. Y para eso estamos, para aprender. No lo sabemos todo, nunca lo vamos a llegar a saber todo, ¿verdad? Pero estamos para aprender. Y viendo aquí, me gustaba viendo la actitud de Apolo, amén, que después de la corrección que se le hizo, amén, vemos aquí cómo él tomó esa corrección, que aún después que le explicaron exactamente el camino, ¿verdad? Lo que él estaba enseñando, dice que él quiso pasar a Acaya. O sea, no se desanimó, ahí nos enseña a nosotros, ¿verdad? De que él aceptó esa corrección de buen modo. Amén. Un carácter dócil, que es lo que el Señor espera, no solamente de verdad, de todo el cristiano. El Señor espera un carácter dócil, porque si no lo tenemos, amén, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder ser de bendición. Amén. ¿Cuál fue el resultado? Que viendo, ¿verdad? Los hermanos Priscila y Aquila, como él tomó la corrección, ellos le animaron más, le dijeron, quieren ir, gloria a Dios. ¿Saben qué? Escribieron cartas, se lo mandaron a los hermanos allá en Acaya para que lo apoyaran, recibieran. ¿Por qué ellos mandaron cartas? Dando fe de que este hermano, amén, sabía recibir corrección, que era un hermano y que estaba dispuesto y que hacía esto por amor y que se dejaba corregir. Amén. Cuando no nos dejamos de corregir, hermano, cuando no nos dejamos corregir, amén, no podemos ser de bendición y hacemos más bien daño. Porque muchas veces quizás tenemos un cargo, una posición en la iglesia y esa arrogancia nos hace sentir más que los demás. Y eso no puede ser así. Amén. Se nos olvida que hemos sido llamados a servir, no a ser servidos. Eso es como que estudiamos la palabra, ¿verdad? Y no la aplicamos en nuestras vidas, porque si verdaderamente aplicamos la palabra en nuestras vidas, nos damos cuenta de que lo más que leemos, amén, lo más humildes tenemos que ser. El Señor Jesús es lo que nos enseñó. Él es lo que nos enseñó en la palabra.
Entonces vemos que cuando llega acá, ya verdad, allí ahora él no estaba hablando, gloria al Señor, lo que él sabía de Juan, ahora estaba hablando de Jesucristo, Jesucristo, gloria al Señor. Hermano, aprender esta clase que verdad, apliquémoslas para que podamos ser de bendición, amén, no solamente aquí, bendición donde el Señor nos lleve. Tengo un testimonio. Y fue cuando yo estaba empezando el instituto bíblico, mi esposa no está aquí, pero ella se acuerda. Teníamos una maestra, ella antes fue pastora y nos está enseñando, ¿verdad?, de la conversión de Saulo, cuando iba llegando a Damasco. Dice que y nosotros estamos todos atendiendo, los alumnos, estamos ahí, pues estamos prestando atención, como estamos aquí, ¿verdad? Debemos de estar prestando atención. Y dice ella, y cuando Pablo va antes de llegar a Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor. Repetidamente. Entonces, ¿verdad? Mi esposa le dice, hermana pastor, hermana maestra, es repentinamente. Es repentinamente. Y usted dijo repetidamente. Y dijo, oh sí, repentinamente, pero también repetidamente. O sea, ella no quería quedar mal. Ella no quería aceptar, hermano, que verdad, estaba enseñando algo que no es bíblico. Repetidamente es algo que sucede, pasa y pasa, pasa y pasa. Entonces la palabra dice eso, dice que repentinamente, de repente, un resplandor. Amén. No repentinamente. Y eso, ahí, hermano, perdió ella de los alumnos ese respeto, credibilidad. ¿Por qué? Porque siendo maestra no pudo aceptar una corrección. Yo, amén, a mí mi pastor, cuando él ve Pedro, eso no es así, ¿qué importa los años que uno tenga el evangelio? Amén, uno tiene que aceptar cuando está mal. Muchas veces, a ver, mi esposa y yo, cuando llegamos a la casa, ella en la enseñanza me dice, estuvo todo bien, y algo que no era, y yo cuando yo voy a predicar, digo, pusiste atención, vi algo que no es, y estamos así, hermano, y no nos ofendemos. No nos ofendemos. Amén. Ya para terminar. Amén, hermanos. Cuando nosotros, los pastores, a veces vemos esto. Gloria al Señor. A veces hasta con cuidado tenemos que acercarnos a los hermanos. Cuando vemos esa actitud que a Dios no le agrada y que hace tanto daño. Amén. Seamos humildes, hermanos. Seamos de un carácter dócil para que Dios se siga glorificando en nuestras vidas y en la congregación donde Dios nos ha llamado. Dios le bendiga. Amén. Buen punto, hermano Pedro. Amén. Gloria a Dios. Amén. El carácter dócil va a ser la gran diferencia. Amén. Vamos a ganarnos una reputación, amén, de ser un hermano, una hermana humilde que acepta una corrección. El que no acepta la corrección, difícilmente hay personas que se acercan a esas personas. Arrogancia, orgullo. Bien, esto ha sido el punto número 1. Apolos fue dócil en recibir la instrucción que requería. Vamos al punto número 2. Punto número 2, el apóstol Pedro, ahora vamos a hablar de Pedro. El apóstol Pedro necesitó corrección en su trabajo en Antioquía. Para ello, vamos a irnos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Y adoro a Dios. Gálatas capítulo 2. En este capítulo 2 vamos a estar abordando los últimos 2 puntos. Gálatas capítulo 2. Como dato histórico, el libro de Gálatas fue escrito alrededor del año 55 después de Cristo. Gálatas, la carta, la epístola, lo mismo, una epístola es una carta, fue escrita en el año 55 después de Cristo. Y antes de entrar en el punto número 2, el motivo por el cual el apóstol Pablo envía la carta a los Gálatas o a los de Galacia es una razón muy interesante. Resulta que, bueno, vayamos. Es un tema que necesitamos conocerlo, tener claro. La carta a los Gálatas tenía un propósito.
dan a conocer a los de Galacia una herejía que estaban predicando los judaizantes. O sea, los judíos que habían aceptado a Cristo decían que había que creer en Cristo, pero había que guardar la ley. Y esa razón, o ese fue el motivo por el cual Pablo tuvo que enviar esta carta a los Gálatas, porque los cristianos estaban abrazando la ley. Miren, vayamos a Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, para que entendamos este asunto, usted va a ver lo fuerte que estuvo esto que Pablo tuvo que intervenir. Y en Hechos capítulo 15 nos da la idea de lo que estaba sucediendo o de lo que iba a suceder. Hechos 15:1, voy a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. O sea, estos judíos así habían aceptado a Cristo. Venían de Judea. Enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que decían estos judaizantes o judíos convertidos a Cristo. O sea, hay que aceptar a Cristo, pero si no guardan la ley de Moisés, no hay salvación. Sigo leyendo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, acalorada, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión que era delicadísima. No era posible fusionar la ley de Moisés con la gracia. No podía hacer esto. Pablo lo sabía y tuvieron que ir a Jerusalén, porque ahí estaba el concilio, amén, donde estaban los apóstoles, donde se cree que Jacobo, el hermano del Señor, que es Santiago, la traducción de Santiago, él era el líder en ese concilio, y urgentemente hicieron una junta, por así decirlo, para tratar esta cuestión. Si verdaderamente había que guardar o no la ley. Pablo defendía: no hay que guardar la ley, pero los judaizantes decían que sí. Estos judaizantes fueron regando esa enseñanza por toda Asia, y algunas iglesias cristianas comenzaron a abrazar esa creencia. Ahora vamos a tocar en el último punto, algo acerca de los actuales judaizantes. Y Pablo tiene que enviar esta carta refutando lo que ellos estaban enseñando. Y en el capítulo 3, vayamos a Gálatas. En el capítulo 3, Pablo les dice unas palabras muy fuertes a los hermanos de Galacia. Y les dice: oh Gálatas insensatos. Miren, hay otras traducciones que dicen una palabra más fuerte. No lo voy a decir. Oh Gálatas insensatos. Aquí la Reina Valera dice suavecito, suavecito. Pero hay otras versiones que dicen muy fuerte. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? La verdad a vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibiste el Espíritu por obras de la ley, o sea, la ley de Moisés, o por el oír la fe? Refutando esa enseñanza equivocada, fusionaban la ley de Moisés con la gracia. Eso no puede ser, porque la Biblia enseña que la ley de Moisés, todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, era sombra de lo que iba a suceder, sombra de lo real. Usted camina en la luz y la luz hace que emita una sombra, pero ¿cuál es lo real? ¿La sombra o la persona? La persona. La ley de Moisés era sombra nomás, sombra de lo que iba a venir. Eso es lo que enseña la palabra. Bien, vayamos a Gálatas 2. Repito, el punto 2. El apóstol Pedro necesitó corrección en su trabajo de Antioquía. ¿Quién? El apóstol Pedro. Una de las columnas de la iglesia necesitó una corrección. Sí. Si Pedro ocupó corrección, imagínense nosotros. Amén. No estoy diciendo que sea más. Eran hombres de carne y de hueso como usted y como yo, que se equivocaban, que ocupaban corrección. Pedro, dicen los teólogos, Pedro es uno antes de la negación y otro después de la negación. Pedro, después de la negación, se levantó poderosamente predicando la palabra. Amén. Comenzó a ganar almas. El Señor utilizó tremendamente.
pero no importa, era un ser humano que se equivocaba. Gálatas capítulo 2, vamos a leer el 11 y 12. No, mira, Erika, por favor, si lo lee. Gálatas 2, 11 y 12. Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Amén. Pedro tuvo una actitud condenable cuando visitó Antioquía. Bien, Antioquía, quiero aclarar que había dos Antioquías. Había una Antioquía que era Antioquía Antioquía de Siria, y había otra Antioquía en Asia. La Antioquía que nos referimos es la Antioquía de Siria. Ahí el Señor ganó muchas almas a través de los siervos y se convirtió, algunos teólogos dicen que en un centro con un concilio ahí. Hubo uno muy notorio, esa ciudad de Antioquía. Y dice la palabra, pero cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, le resistí cara a cara, o sea, Pablo, porque era de condenar. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, de los que venían de Jerusalén, comían con los gentiles. ¿Por qué Pedro hacía esto? Bien, hay que recordar que Pedro, el apóstol Pedro, según el libro de los Hechos, él fue el que tuvo la visión, ¿verdad? La visión de que Dios había limpiado a todos los seres humanos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra que Pedro tuvo un éxtasis, una visión, y vio bajar un gran lienzo. Que por ahí en el instituto alguien dijo que era una esfera. No recuerdo ese caso. Y que santo. Una bolita mágica. Algo curioso que pasó en el instituto. Muchas cosas. La Biblia dice que un gran lienzo. Dios le mostró animales inmundos. Y en la visión Dios le dijo, Pedro, mate y come. Pedro, como judío, nunca había comido animales inmundos, que el Levítico lo prohibía. En la dieta judía, recuerde que Dios cuando sacó de la esclavitud a los judíos, los llevó al desierto para ser un pueblo diferente en muchas áreas. En vestimenta, en dieta, en adoración, en el trato con el prójimo. Muy diferente, así como lo que ha hecho con nosotros. Dios los sacó del mundo de diferentes lugares, de diferentes creencias, de diferentes ámbitos, hábitos, para ser nosotros hombres y mujeres de Dios. Diferentes en hablar, en vestir, en conducirnos, en lenguaje, etcétera, etcétera. Dios hizo lo mismo con el pueblo de los judíos. Y algo que les dejó enfáticamente la palabra del Señor es que algunos animales se comían, otros no. Pedro nunca había comido animales inmundos, pero la voz le dijo, Pedro, mate y come. No, Señor. ¿Qué era la enseñanza? La enseñanza era que Dios, con la sangre de Jesucristo en la cruz del Gólgota, había limpiado a todos los seres humanos cuando creyeran en Él. No importando su color de piel, no importando su nacionalidad, no importando su estatus social, no importando si estaba feo, guapo, alto, chaparro, etcétera, etcétera. Pero Pedro, cuando estaba en Antioquía, convivía con los gentiles. El comentarista dice que, y algunos teólogos dicen que Pedro ya comía incluso animales inmundos, porque él tuvo la visión, él entendía que ya Dios había limpiado todo. Todo había limpiado. O sea, no nomás espiritualmente, sino que ya eso simplemente había quedado en el antiguo pacto. Ya es un nuevo pacto. Y Pedro participaba de los ágapes de los cristianos, o sea, de los convivios fraternales. Él comía con ellos, se acercaba. Recuerde en Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que en eso consistía la visión. Porque Cornelio, que era gentil, un hombre temeroso de Dios, sus limosnas, sus oraciones llegan delante de la presencia del Señor como temeroso de Dios, y por un mensaje divino mandó traer a Pedro. Pedro, cuando llega en compañía, estaba Cornelio con gente gentil, y Pedro se asustó, por así decirlo, y le dijo a los gentiles: ustedes saben que nosotros los judíos no entramos a casa de incircuncisos o de extranjeros, pero vengo por parte del Señor. Y cuando él entra a la casa de Cornelio, predica la palabra, y para sorpresa de Pedro,
el Espíritu de Dios cae sobre todos los que estaban ahí, eran gentiles. Pedro se quedó sorprendido. Entonces él entendió, él fue el primero en entender que la salvación únicamente era para judíos, porque los judíos, recuerden que la iglesia primitiva, la iglesia primera, eran puros judíos, no había gentiles. Cuando Pedro tuvo esa visión en el capítulo 10, él entendió que la salvación no únicamente era para judíos, era para todos los seres humanos que creyeran en Cristo. Él fue el primero en entenderlo. Y cuando llega con Cornelio y predica, y llega el Espíritu de Dios y llena esa casa, el Espíritu de Dios entendió que el Señor había purificado los corazones de todos, incluso de los gentiles. Y ahora Pedro, en Galatas capítulo 2, comía con ellos, convivía, pero Pedro cometió un error. Como muchos de nosotros cometemos errores. Cuando venían los judaizantes, se retraía, simulaba. Es decir, estaba con ellos y ahí vienen los judaizantes, ni te conozco, con permiso. No quiero que me vean. ¿Por qué? Porque Pedro llegó un momento que tuvo temor de ellos. ¿Y quiénes eran los judaizantes? Los que creían y predicaban que había que guardar la ley de Moisés y aceptar a Cristo. Eso no puede ser. Y Pedro, al cometer este error grave, porque no solamente lo estaba haciendo, dice la palabra que incluso Bernabé, aquí aparece Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? Bernabé fue un compañero de Pablo en su viaje misionero. Bernabé fue un hombre citado en las Escrituras como un enviado de parte del Señor para edificar a la iglesia. De hecho, hay un dato curioso en Hechos capítulo 9, que lo voy a leer. Cuando Pablo se convierte, lo que mencionaba su hermano Pedro, cuando Pablo se convierte, aquel que asolaba la iglesia, ahora predicaba a Cristo. Pero dice la palabra que los cristianos le tenían miedo. Hay que ubicarnos bien quién era Saulo de Tarso, que es Pablo. Él era un soldado judío. O sea, hablando, ¿verdad?, simbólicamente, un hombre dedicado al judaísmo, que fariseo, que en Filipenses capítulo 3 presenta sus credenciales, ¿verdad?, donde él perseguía a la iglesia, superaba a muchos compatriotas de él. Él y perseguía a los cristianos. Mire lo que él llegó a decir. Bueno, no me voy a... Son tantas cosas que uno quiere decir a veces. Vamos a Hechos 9. En Hechos 9, hablando de Bernabé, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, o sea, Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, ya se había convertido. Pero todos le tenían miedo. ¿A quién? A Pablo. ¿Por qué? Porque pensaban que era un hermano o un corderito, ¿verdad? O un lobo vestido de corderito. Aquel que asolaba la iglesia ahora predicaba a Cristo. Y cuando llega con los hermanos le tenían miedo, porque sabían que daba votos para asesinar. En Hechos capítulo 26 dice que hacía blasfemar a los cristianos. Santo amén. ¿Qué blasfemaban? El nombre de Cristo, obviamente. No iba a permitir que el eterno Dios fuera blasfemado. Le tenían miedo, dice la palabra. Versículo 27. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Bernabé se encargó de presentar a Pablo ante los apóstoles. Aquí está Pablo, el que asolaba la iglesia. Dios lo tocó, Dios lo salvó. Imagínense el impacto de un hombre que era feroz dentro del judaísmo, que estaba dispuesto a dar su vida, pero por el judaísmo. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pero una vez que tuvo un encuentro con Cristo, según Hechos capítulo 9, entendió, amén, que estaba en contra del Señor. Por eso Cristo le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Duro te es dar cosas o golpes contra una funda. Te vas a dañar, nunca vas a poder. Ahora en Gálatas capítulo 2 encontramos que incluso Bernabé, fíjese, un hombre de Dios, cayó en la misma simulación de Pedro. O sea, era condenable. Cuando alguien no quiere recibir una corrección, cuando alguien no quiere tener un espíritu dócil de recibir, fácilmente mucho se va a arrastrar. Porque va a buscar personas que crean lo mismo que él.
que piensen igual que él, que tengan la ideología de él. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se los va a arrastrar en el error, en el engaño, en la idea incorrecta. Pablo tuvo que enfrentar a Pedro cara a cara, no solapó, porque era peligroso. Ya me digo. Aleluya. Pues antes que viniesen, dice el versículo 12, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Él tenía claro lo que Dios le había revelado, tenía claro todo, porque tenía que tener temor al hombre. Si él estaba bien correcto en lo que estaba creyendo, ¿cómo era posible? Es lo malo de tener temor al hombre. Usted y yo tenemos la verdad, no podemos temer al hombre, lo que puede hacer con nosotros. Tenemos la verdad, tenemos que enfrentar a la familia, tenemos que enfrentar a los vecinos, tenemos que enfrentar al compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos la razón, tenemos la palabra. No puedo decir, no, es que se van a burlar de mí. Yo cuando recién me convertí, tantas personas que me atacaron, los que me conocieron y me vieron cómo yo venía a la iglesia, ¿verdad? Hay algunos de aquí, hermano Salita, pues, mi manera de ser era diferente. Cuando yo supo mi ser, que fue un cambio radical que hasta el día de hoy me sigo de mí mismo sorprendiendo de cómo el Señor cambió mi vida en esa noche que yo acepté a Jesucristo. Yo el siguiente amanecí con deseo de buscar a Dios. Yo tenía el pelo largo, que ahora me falta, me lo fui a cortar. Cuando llego a mi trabajo, cuando llego con los de mi familia, no lo podían creer. Un familiar de la mamá de mis hijos me buscaba, me decía Antonio, ¿dónde está Antonio? Lo quiero ver. No es posible que se haya cortado el pelo. No puede ser, no puede ser. Cuando me vio, se quedó con los ojos cuadrados. No puede ser que tengas cortado el pelo. Yo tuve muchos años, ellos sabían lo que yo hacía, la vanidad, etcétera. ¿Cómo Dios en un día para otro cambió todo? La gloria es para Dios. Pero me tuvo que enfrentar a críticas, me tuvo que enfrentar a los amigos. Ya no estaba con ellos, ya no tomaba con ellos, ya no andaba haciendo cosas con ellos. Ya te lavaron el cerebro. No, esto. Y yo tuve que pararme firme. Repito, yo no conocía mucho. Era nuevo en el camino. Yo no conocía la palabra, no era de que te predico la palabra, no conocía. Yo simplemente decía, es que soy otra persona. Es que soy otro. Y todos se burlaban. O sea, yo sabía lo que había creído. No podía, por quedar bien con los amigos, pues vamos a seguir en lo mismo. Claro que no. Eso se supone. Que lo que creyó, no importa que vinieran de parte de Jacob o los de Jerusalén, los judaizantes, yo sigo en lo que Dios me reveló, lo que Dios me enseñó. Pedro no lo hizo, cometió un error, sí, pero el apóstol Pedro sí, era un ser humano de carne y de hueso como usted y como yo. El pecado de Pedro, dice el comentarista, fue disimular su comunión con los hermanos gentiles inmediatamente con unos hermanos judíos vinieron de parte de Jacobo de Jerusalén, porque hablando de Jacobo, que lo que mencioné, era líder ahí, que ocupaba un lugar eminente en aquella primera iglesia. Aunque Pedro había hablado ante el concilio, porque el concilio tuvo que hablar acerca de lo que Pedro hizo con Cornelio, regresando un poco a lo que mencioné. El concilio tuvo que cuestionar a Pedro, ¿por qué te metiste a casa de circuncisos? ¿Qué andabas haciendo allá? Un judío no se relacionaba con gentiles, con extranjeros, con incircuncisos. Y Pedro les dio su testimonio. Estando yo ahí, cayó el Espíritu Santo. Entonces el concilio entendió, o sea que la salvación es para todos. Fíjate, todo lo que Pedro vivió, mas sin embargo, ¿cómo cae en este error? Señor. Pedro tuvo una actitud condenable cuando visitó Antioquía. Vamos al inciso B. El error de Pedro dañó también a otros hermanos y obreros cristianos. Versículo 13 dice, aquí en Gálatas 2. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, lo que Pedro hacía era contagioso. ¿Verdad? Es contagioso. Lamentablemente nosotros los seres humanos es más fácil aprender lo malo que lo bueno. ¿Verdad? Las cosas malas como que se nos pegan más, pero eso no es de los cristianos. ¿Verdad? Lo sabemos. Esto no puede ser. Con un énfasis, dice el comentarista especial, Pablo les narra a los creyentes de Galacia que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro.
y los demás hermanos judíos. La palabra deja ver que la corriente de aquel engaño de Pedro para con los hermanos gentiles de Antioquía arrastró también a este hombre y muchos. Pablo tenía que enfrentar porque era un acto que no toleraba la palabra de Dios. No podemos nosotros, ¿verdad?, ir en contra de lo que es la palabra de Dios, de lo correcto. Y lamentablemente estamos en un tiempo donde en muchas iglesias están haciendo cosas que no van conforme a la palabra del Señor, metiendo al mundo en la iglesia costumbres que nada con la palabra del Señor, y saben mucho a lo que me refiero. Nada que ver con la palabra, se están metiendo. Son errores que están arrastrando. ¿Quién no se ha topado un cristiano que ya tiene otra ideología del cristianismo? No, es que yo estoy en el grupo de la danza y voy a ir a comprar un chofar o sea, ¿y la palabra qué? O sea, habla de muchas cosas menos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se les instruye mal, se les enseña mal. Aleluya. Esto ha sido, el apóstol Pedro necesitó corrección en su trabajo de Antioquía. Esto ha sido el punto 2. Punto número 3. Hay que ser dócil para andar conforme al evangelio hay que ser dócil para andar conforme a la verdad del evangelio. Punto 3. Hay que ser dócil para andar conforme a la verdad del evangelio. ¿Qué es un carácter dócil? Repitiendo, una persona que fácilmente acepta la corrección, que fácilmente recibe una instrucción, no importando quién sea. Pablo tuvo que enfrentar a Pedro cara a cara, inmediatamente rechazar ese tipo de conducta que estaba haciendo. Aquí mismo en Gálatas capítulo 2, vamos a ver el versículo 14 y 15. Le doy por favor a Eric, si lees por favor. 14 y 15, aquí mismo en Gálatas 2. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Gracias. Hay que ser dócil para que podamos caminar en este camino del Evangelio, para andar en esa senda del Evangelio, amén, correctamente. Pablo entonces enfrenta a Pedro, y aquí en este tercer punto vamos a abrir un tema acerca de que la salvación no es por la ley de Moisés, es por la gracia, es por creer en Cristo Jesús. Los judaizantes contaminaron a la iglesia de Galacia. Por eso Pablo en el capítulo 3 los llama de esa manera. ¿Y qué es lo que estaban ellos? Abandonando la gracia para ir a la ley de Moisés. La ley de Moisés, no únicamente lo que he mencionado en otras ocasiones, en Montesión, la ley de Moisés no únicamente eran los 10 mandamientos. La ley de Moisés consistía en 3 leyes. Los 10 mandamientos era la ley moral, pero estaba la ley ceremonial. Y también estaba la ley civil. Esas 3 leyes hacían toda la ley de Moisés. Y según los estudiosos, los conocedores, eran 613 mandamientos. La ley de Moisés simplemente le decía al ser humano: tú estás incapacitado de agradarme con tus obras. Tú necesitas que yo intervenga. Tú necesitas una ayuda. Y el Señor interviene, nos da lo mejor del cielo, que se llama Jesucristo. Y cuando Cristo resucita y asciende a los cielos, nos deja su Espíritu Santo para seguir guiando a la iglesia de todas las épocas o de todos los siglos. No puede haber una fusión entre los dos, porque la salvación es por fe. Pero lamentablemente o actualmente hay judaizantes que todavía dicen que hay que guardar la ley, que hay que guardar el sábado, que nosotros los cristianos, por guardar el domingo del Señor, estamos cayendo en idolatría. ¿Usted ha hablado con un adventista? ¿O del séptimo día? Ellos dicen que hay que guardar el sábado. Ellos dicen que nosotros estamos en pecado, somos idólatras, no vamos a ser salvos, porque ellos predican más el sábado que a Cristo, si usted no lo sabía. Predican más y hacen más énfasis en el sábado que en Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Quiero abordar este tema porque este punto 3, lo que Pablo le explica a Pedro. Tú sabes, Pablo le dijo a Pedro, que la justificación del hombre
No es por guardar la ley, no es por obras de la ley de Moisés, los 613 mandamientos. Nadie, ningún ser humano está capacitado para guardar toda la ley de Moisés. Nadie la logró cumplir. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni los intérpretes de la ley, ni los sumos sacerdotes, ni los reyes de Israel. Nadie. El único ser humano que logró cumplir la ley de Moisés al 100% se llama Jesucristo. ¿Por qué él sí? Porque él no tenía una tendencia al mal. Él no nació como lo que comúnmente se llama pecado original, la tendencia al mal, una naturaleza caída, una naturaleza hacia el mal. Por su ser corría sangre del cielo, porque según la palabra de los evangelios fue concebido por el Espíritu de Dios. Y como fue concebido por el Espíritu de Dios, no había contaminación, no tenía una genética de inclinación hacia el pecado. Porque esa es una de las batallas que enfrentamos nosotros los cristianos. 3 enemigos los cristianos tenemos. 3 enemigos: Satanás y sus demonios, la corriente de este mundo y la lucha interna entre el espíritu y la carne. La carne no quiere someterse, la carne no quiere someterse a los principios divinos, a los principios bíblicos. La carne quiere libertinaje, la carne quiere otra cosa, pero el espíritu quiere las cosas de Dios. Y es una lucha interna entre el cuerpo, entre la carne y el espíritu. Son 3 enemigos. Dios conoce nuestra condición. Hermano Pedro. Sí, Dios le bendiga nuevamente. Amén. Amén. Noté algo aquí, hermanos, entre la corrección que recibió Apolo y la de Pedro. Sí. Y podemos notar que la de Apolo, ¿verdad?, era porque él estaba haciendo algo ignorantemente. Sí, amén. Pero de todas maneras aceptó la corrección, ¿verdad? Ahora vemos a Pedro. Él no estaba haciendo esto ignorantemente. Él había tenido la visión que Dios le dio. Lo que él estaba haciendo hipócritamente. Amén. Congraciándose con aquellos hermanos que, amén, él sabía que estaban mal, pero para quedar bien. Muchas veces cuando nosotros queremos congraciarnos con las amistades, amén, con otras personas que no tienen la misma creencia que nosotros, terminamos, amén, yéndonos en contra de Dios, de la palabra. Y si se nos corrige, debemos de aceptarlo. Vemos que, así como Apolo recibió la corrección de algo que estaba haciendo, ¿verdad?, inocentemente, también Pedro, aunque lo estaba haciendo hipócritamente. Y a Apolo se le llamó aparte. A Pedro, Pablo dijo, lo hizo en público, porque el público estaba arrastrando a muchos, estaba haciendo daño. A veces que el pastor tiene que llamar a un hermano, llevar a la oficina, amén, mire, total. Pero hay veces que está haciendo daño a sabiendas, está haciendo daño a la obra, amén, y hay que hacerlo públicamente, no con el fin de avergonzarlo, sino de que los demás aprendan que las cosas de Dios son serias, amén. Amén. Si nosotros estamos mal y se nos corrige, ya sea públicamente o aparte, debemos de aceptar la corrección para que agrademos a Dios. Amén. Exactamente. Apolos, pues era ignorancia, pero Pedro ya sabía, ¿verdad? Y la aplicación, obviamente, como dice el pastor Pedro, hoy en día no podemos quedar bien con el hombre y quedar mal con Dios. Amén. No, quien sea, ¿verdad? Aleluya. Tremendo. Sí, porque a veces por ahí el vecino dice, no, todas las religiones te llaman a Dios. Y uno por no caer en controversia, que porque traigo prisa, como que le decimos casi un amén. No es así. El único camino que lleva al Padre se llama Jesucristo. Es una mentira del diablo. Todas las religiones te llevan a Dios, claro que no. El Corán, y esto me gusta decirlo mucho porque el Corán, yo he leído algunas porciones. El Corán en la Sura 4, usted puede bajar la aplicación del Corán y puede corroborar lo que estoy hablando. El Corán en la Sura 4, o sea, el capítulo 4, en el versículo 157, afirma el Corán, que es la Biblia para los musulmanes, afirma que el Hijo de María no fue crucificado, sino que crucificaron a otro. ¿Se dan cuenta de la herejía, del atentado contra la palabra del Señor, lo que dice el Corán? ¡Qué tremendo! Ellos afirman que Cristo nunca murió en la cruz, que nosotros estamos creyendo una mentira según el Corán. Sura 4, versículo 157. Los judíos pensaron que crucificaron al Hijo de María, pero no fue así. Él se fue, crucificaron a otro. Si eso es así, hermano Poli,
Estamos perdidos, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Que estamos perdiendo el tiempo. En vano. Nuestra fe es vana. No vamos al cielo. ¡Qué tremendo! Eso es una herejía. El único camino al Padre se llama Jesucristo. Y no digo los mormones porque también es una doctrina de ciencia ficción completamente. Perdón por la palabra. Bien. Poderoso Rey. Pablo entonces enfrenta a Pedro hablando acerca de que el hombre es justificado no por obras de la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Ahora, los judaizantes actuales, que son los adventistas, ellos afirman que hay que guardar el sábado porque la iglesia guardaba el sábado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para quién es el sábado? Mire, quiero detenerme un poquito aquí por si usted habla con un adventista, porque yo antes, hace mucho, pensé que los adventistas eran igual que nosotros cristianos, pero a ellos les gustaba guardar el sábado. Pero una vez que me puse a estudiar, dije, no. Por eso es que escudriñé la palabra. ¿Qué creen los adventistas? ¿Qué creen los mormones? ¿Qué creen los musulmanes? ¿Qué creen? Todas las creencias, mínimo tener una idea. Amén. Por si una persona llega con esa ideología, poder refutar, poder ubicarle como lo hicieron Priscila y Aquilas a Apolos. No, estás mal. Hay personas que aman a Dios, no estamos diciendo que estén mal. En el sentido de que son personas que van al infierno y que no tienen nada que ver con el reino de Dios. No, hay personas en esos lugares que están siendo mal enseñadas, tienen un corazón que ama a Dios, que buscan a Dios, pero llegan a un lugar donde están siendo mal enseñados. Y una mala enseñanza hace estragos, hace estragos. Eso, como dicen aquí en China, hace estragos. Hay que saber más o menos una idea de todo ello. Y hablando acerca del tema que nos obliga, acerca de los adventistas, entendemos que el sábado fue dado al pueblo de Israel. Amén. Lo dice la Biblia, mire lo que dice Éxodo, quiero acompañarme, Éxodo capítulo 31. Éxodo 31 nos dice claramente que el sábado era para los judíos. Éxodo 31. Dice el versículo 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. No dice los gentiles. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por todas sus generaciones por pacto perfecto. ¿Para quién es el sábado? Para los judíos. Lo dice la Biblia. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. ¿Para quién es el sábado? Para los judíos. ¿Y por qué el día nosotros guardamos el sábado? Porque el sábado está personificado, se llama Jesucristo. Amén. Él es nuestro reposo. Amén. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Soy el sábado hecho humano. Aleluya. Él es nuestro reposo. Amén. ¿Se fija? Ahora, ¿la iglesia cuándo se congregaba? La iglesia se congregaba el domingo. Prueba bíblica, vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Y si apúntelo para cuando hable con una adventista. Hechos capítulo 20. Dice el versículo 1. A ver, aquí ya me perdí, perdón. Aquí ya me perdí. Encuéntrase. Aleluya. Es bueno, Rey. Ok, aquí me perdí, permítame. Amén, amén. De tantas citas que tengo, quédate lo que. Te adoramos, Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Ok, ahorita vamos a buscar esa cita. Me brinco. La iglesia primitiva o la iglesia primera, según el concilio determinó, no estaban obligados a guardar nada en absoluto de la ley de Moisés. Solo había 4 mandamientos. ¿Dónde lo probamos? Ahora sí, vayamos a Hechos 15. Ahorita buscamos la otra cita, que es muy interesante. Hechos 15, dice el versículo 28. Porque ha parecido bien, fíjese bien, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, el Espíritu Santo dijo, y el concilio estuvo de acuerdo, ¿qué mandamientos tenían que guardar los gentiles?
Porque la ley de Moisés eran 613 mandamientos. ¿Qué van a guardar los gentiles? Hay que recordar, cuando los gentiles comenzaron a venir al camino de Dios, bueno, ¿qué van a guardar ellos? Recuerden que todavía no había el canon completo, la palabra de Dios. Se necesitaba. ¿Qué iban a guardar? Versículo 29. Que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos. Número 2, de sangre. Número 3, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasando bien. Ha parecido bien al Espíritu Santo que son los 4 mandamientos. ¿Por qué no les dijeron hay que guardar el sábado? Y el Espíritu Santo dijo, no habló nunca del sábado, no se habló instruir a los gentiles guardar el sábado. Ahora, en Hechos capítulo 21, versículo 25, 21-25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. O sea, la ley de Moisés. No guarden nada de esto. Solamente que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Solo eso tienen que guardar los gentiles. ¿Por qué no aparece guardar el sábado? Porque eso quedó en la ley, eso fue en el pasado, ese pacto quedó completamente, como dice en Hebreos, se hizo viejo y está por desaparecer. Ahora estamos en otro pacto, en un tiempo de gracia, ya no hay que guardar el sábado. Ahora, ¿cuál es el día del Señor? El domingo. ¿Por qué? Porque es cuando el día en que resucitó el Maestro. ¿Habrá algo más hermoso que la resurrección de Cristo? ¿Habrá algo más grande que celebrar sino la resurrección de Cristo? ¿Cómo va a ser más importante un día de reposo de sábado con el día en que Cristo resucitó? La iglesia se congregaba en ese día. Y es lo que aquí me cuadrapié las citas. No sé si me puedo hermano. Hechos 27, gracias. Muy bien. Hechos 27, exactamente. Esa fue la que faltó. Ok. El primer día de la semana, dice el versículo 7. ¿Y cuál era el primer día de la semana? El domingo. Ustedes leen Marcos capítulo 16, dice que el primer día de la semana las mujeres fueron a poner incienso o especies al cuerpo del maestro. Recuerda que en aquel tiempo no había las funerarias de hoy en día que ponen químicos para que el cuerpo conservarlo, etcétera, etcétera. Ahí únicamente se ponían en un sudario, se ponían especies aromáticas, era para contrarrestar la pudrición del cuerpo, ¿verdad? Por eso la hermana de Lázaro le dijo al maestro, ¿verdad? Señor, ya hace 4 días, ya hiede, ya apesta. El cuerpo se descompone, ¿verdad? Polvo somos, el polvo volveremos. Entonces dice la palabra en este capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, que era domingo, no hay duda alguna, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, dice, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo se congregó la iglesia primitiva? El primer día de la semana, el domingo. Y para que más nos guste, el predicador fue Pablo. Amén. Y fue un sermón largo, de horas. Bíblicamente la iglesia se congregaba el domingo. Pero dicen los adventistas, no, es que tiene que ser el sábado. Y predica más el sábado que a Cristo, lamentablemente. ¿Hay prueba bíblica? La hay, ¿verdad? De hecho, si buscamos también en las escrituras, 1 Corintios 16, casi concluimos, 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Fíjese la recomendación que hizo Pablo. La iglesia de Corintios iba a reunir una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por una crisis. 16 de 1 Corintios. Voy a leer desde el 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿por qué ese día? Porque era cuando se congregaban. Cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué ese día? Porque el día que se congregaba
la iglesia. El primer día de la semana era domingo. Prueba bíblica de que la iglesia se congregaba el domingo, aquí está. Los judaizantes de hoy en día, los adventistas, repito, dicen que nosotros estamos en idolatría porque estamos adorando al sol, porque domingo se dice en inglés Sunday, día del sol, y lo estamos adorando. Alábele si puede. Y como ese día, mira, sonríase que el Señor vea. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Bien. Pablo tuvo que enfrentar cara a cara a Pedro y exponerle lo que ella sabía. Lo que ella sabía. El hombre es justificado no por la ley de Moisés, por fe. Porque ningún hombre puede ser justificado por la ley de Moisés, porque ninguno podemos guardarla. Si uno fallaba en un punto, quebrantamos toda la ley. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impide guardar una ley tan santa que únicamente refleja la justicia y santidad de Dios. La ley me señala, pero no me puede ayudar. Yo robo y la ley me dice, ladrón, quebrantaste la ley de Dios. ¿Qué hago? I'm sorry. Pero la gracia me ayuda. La gracia me hace una nueva criatura. Mira, cuando a Jesús le llevaron a la mujer adúltera, esto representa perfectamente o ilustra la gracia y la ley. Cuando a Jesús los fariseos trajeron a la mujer adúltera sorprendida en el mismo acto, los fariseos dijeron, la ley dice que la apedremos. Y sí, el Levítico 10:20 dice la palabra que todo hombre y mujer sorprendido de adulterio indefectiblemente eran muertos a pedradas. Lo dice la ley. ¿Verdad? A pedradas, indefectiblemente, o sea, no podía faltar eso. Hay que apedrearlos hasta la muerte. Los fariseos trajeron a la mujer adúltera. La ley dice que hay que matarla. ¿Tú qué dices? Ya saben, con palabras tratando de atrapar al maestro, tentarle, etc. Y dice la palabra que el maestro, apelando a sus conciencias, dijo, el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pues todos se fueron. Todos se fueron. Porque todos pecamos delante de Dios. Y Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Ella está esperando la primera pedrada. Mínimo. No vio a nadie. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Los fariseos representan la ley, Jesucristo representa la gracia, la mujer adúltera toma el lugar del pecador. La ley dice que tenemos que morir, pero Jesús dice, te perdono, no lo vuelvas a hacer. Te voy a hacer una nueva criatura. El hombre no puede ser justificado por la ley de Moisés, es por gracia, por misericordia del Señor. Y es lo que Pablo le hace ver a Pedro. Vamos a leer por último el versículo 16. Hermana Poli. 2:16 de Gálatas. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Gálatas 2:16. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, hablando del tema, ¿cuál es el tema? Necesitamos tener un carácter dócil. La pregunta es, ¿Pedro recibió la corrección del apóstol Pablo? Porque Pedro pudo haber dicho estas palabras. No está en la Biblia, digo yo. Pedro pudo haber dicho, ¿tú qué me vas a decir a mí? Yo estuve con el maestro. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Yo caminé con él, yo fui testigo ocular, yo escuché de sus labios las parábolas, todo, yo soy testigo ocular de todo lo que hizo el maestro. ¿Tú te convertiste después? Está despreciándolo, porque es lo que en la batalla de Pablo siempre fue contra los judaizantes. Tú no estuviste con el maestro, tú ni siquiera lo viste, ni siquiera escuchaste al maestro. Y él defendía a su apostolado. Dios me llamó, Dios se me apareció, el Señor se me apareció. Por eso en Corinto encontramos diciendo Pablo defendiéndose, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto yo al Señor? Porque esos son los requisitos para un apóstol. Haber caminado con el maestro, haber andado con él, haber escuchado sus palabras de él, haberle visto personalmente. Esos son los requisitos para ser un apóstol. No como hoy en día, ¿verdad? Que hay pastores que se duermen pastores y se amanecen apóstoles. Pues esa vamos hizo el apóstol Antonio. ¿Qué tal? Claro que no.
Si actualmente habrá apóstol, apóstol debería tomar bienvenido. Es decir, apóstol, lo que el Señor se le ha presentado, el Señor le ha enviado. Tremendo. Somos justificados por gracia. Somos justificados por gracia. Bien, vamos entonces a la conclusión. Necesitamos todos un carácter dócil. Un carácter dócil. Ese carácter dócil lo necesitamos. No importa que seamos pastores, no importa que tengamos ministerio, no importa que tengamos dones, no importa qué conocimiento tengamos. Porque hay personas que conocen, se vuelven arrogantes. Les hacen preguntas bíblicas. Póngase a estudiar. Quémese las pestañas. Eso es orgullo. Humildemente enseñamos lo que hemos aprendido. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y cuando la palabra dice que de gracia he recibido, tengo que dar de gracia. No tengo que poner trabas ni hacer dificultosos a los hermanos nuevos, que hay que tenerles paciencia. Oiga, hermano, esto es lo, mira, si dice la palabra, enseñarles con manzanitas. Amén. Que entiendan. No tomar una actitud arrogante. No, yo estudié mucho, tú quémate las pestañas. ¿De qué me sirve entonces tanto conocimiento? De nada. Como dice Pablo en el capítulo del amor, 1 Corintios 13. Soy un metal que suena nomás. Bling, 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 bling. Santo. ¿No tengo amor? Nada soy. De nada me va a servir. Tremendo, ¿verdad? Amén. Bien, voy a leer el resumen para concluir. La manera clara como el texto bíblico nos ha demostrado la importancia de un espíritu dócil debe ser suficiente para asumir una actitud acorde a ello. Así que debemos asumir una actitud ideal respecto a la mansedumbre, y así seremos imitadores del Maestro, que fue manso y humilde de corazón. Como es evidente en el estudiar nuestro texto audio, debemos agradecer a aquellos que Dios ha levantado para corregirnos e instruirnos en su camino. Aunque tengamos como Apolos mucha revelación de la palabra en un área, siempre nos será necesario la ayuda de otros para ser bendecidos con lo que Dios les ha dado. Y es relevante que el hermano que instruye a otro nunca lo haga con el propósito de ofender, sino de edificar su fe. Hoy, cuando abundan tantas herejías destructoras, es necesario el ministerio que el Señor dio a Priscila y Aquila. Ellos supieron instruir a Apolos en el camino, pero también la palabra da mérito al que oye humildemente y recibe con docilidad la instrucción. La última pregunta. Pedro recibió la corrección que le hizo, porque fue una corrección tremenda, lo enfrentó públicamente. Entendemos que sí, porque en su epístola Pedro habla de Pablo, ¿usted recuerda? ¿Y Pedro qué dice de Pablo? Nuestro hermano Pablo, que tanta sabiduría se le ha sido dada. Lo que pasa es que los indoctos tuercen lo que las palabras que él dice. O sea, hizo referencia a él. O sea que después dijo, sí, tiene razón. El Señor utilizó. Entendemos que Pedro dócilmente recibió la corrección, que fue dura, fue pública, ¿verdad? Dice Proverbios 10:17: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierba. Pongámonos de pie. Esto ha sido el tema, la necesidad de un carácter dócil.